Buenos días, profe. Ya, entonces estábamos en poder determinar la inductancia, ¿cierto? Partimos determinando la inductancia de un conductor y la inductancia en el interior de ese conductor. Y llegamos a ese valor que aparece ahí, ¿no? Que es un valor de la inductancia que es constante. O sea, toda vez que calculemos las inductancias de un conductor, ya sabemos que vamos a tener que partir por este valor que es un valor interno, ¿cierto? Del conductor mismo, ¿cierto? Que es 1 medio por 10 a la menos 7 henrios por metro. También dijimos que vamos a hablar de siempre de inductancia, ¿cierto? Siempre manteniendo las unidades, entendiendo que esto es inductancia por unidad, inductancia por unidad de longitud, ¿ya? Ponemos las unidades henrios por metro, pero no vamos a decir a cada rato inductancia por unidad de longitud, inductancia por unidad de longitud. Simplemente vamos a decir inductancia. ¿Estamos? Ok, entonces ahora vamos a determinar la inductancia afuera del conductor. Y como dijimos, la definición de inductancia era enlaces de flujo por unidad de corriente, no lambda partido por I. Esa es la definición básica, ¿no? Pero también dijimos, o les dije, ¿cierto?, que al igual que la resistencia, que el valor de la resistencia depende de características físicas del elemento, vamos a determinar que la inductancia igual depende de características físicas y no depende ni de la corriente ni del voltaje, ¿ok? Eso es por un lado. Oye, entonces, para poder determinar la inductancia en el exterior del conductor, vamos a determinar los enlaces de flujo, porque lo que necesitamos determinar, ¿cierto?, finalmente son los enlaces de flujo, entre dos puntos externos de un conductor aislado. Nuevamente, ¿por qué hablamos de un conductor aislado? Porque si tengo otro conductor que está muy cerquita de este, la corriente que circula por este conductor me va a generar un campo que me puede intervenir en los cálculos de los enlaces de flujo que yo estoy determinando en este conductor, ¿ya? Entonces, decimos aislado porque suponemos que la vuelta de la corriente va a venir por un lado tan lejos, ¿cierto?, que no me va a afectar en los cálculos que estoy haciendo en esto. Caso ideal no en todo caso, pero ya vamos a ver cómo lo arreglamos este cuento. Pero partimos por ese con conductor aislado. Dice, como una etapa previa en el cálculo de la inductancia debido al flujo externo a un conductor, se obtendrá una expresión para los enlaces del flujo de un conductor debido solamente a la fracción del flujo externo que cae entre los puntos que se encuentran a de 1 y de 2 metros del centro del conductor. Entonces, para eso vamos a tomar esta figurita. Fíjense, ahora aquí está el conductor. Este es el conductor que recién analizamos, ¿cierto? Al que le determinamos la inductancia interna, ¿ya? Como circula una corriente me va a generar líneas de campo, ¿cierto? Que son obviamente concéntricas al conductor, ¿cierto? Y vamos a tomar dos líneas de esas, una que está a una distancia de 1 en un punto P1 y una que está a una distancia de 2 en un punto P2, ¿ya? Algunas de esas tantas líneas vamos a tomar una de esas, ¿ya? El conductor obviamente ahora lleva, bueno, igual que el de delante en todo caso, pero lleva la corriente I. Vamos a suponer que todo este conductor lleva una corriente I, cualquiera, en amperes obviamente. Entonces, como dice aquí, como las trayectorias de flujo son círculos concéntricos alrededor del conductor, todo el flujo entre P1 y P2 cae dentro de las superficies cilíndricas concéntricas, indicadas por las líneas circulares continuas que pasan por P1 y P2. Entonces tomamos dos puntos, pero alguna pasa por ese punto P1 y alguna va a pasar por el punto P2. Tengan en mente, muchachos, que la figurita para acordarnos, porque como no tenemos una pizarra al lado para ir analizando de inmediato, ahí se nos complica un poquito esto.
Ok, entonces, en el elemento tubular, y ese es el otro tema. ¿Se acuerdan que adentro internamente, aquí en el interior del conductor tomamos un anillo, ¿no? Y ese anillo lo extendimos, ¿cierto? Desde el centro hasta el borde. Bueno, aquí también vamos a tomar un anillito con un espesor de X que está a una distancia X, del centro del conductor. Y después vamos, obviamente, porque como yo quiero los enlaces de flujo que hay entre P1 y P2, vamos a integrar entre D1 y D2, ¿ya? Pero hacemos lo mismo que hicimos al interior del cilindrito, tomamos un anillo. Ese anillo está a una distancia X y tiene un espesor de X, ¿ya? Para que no perdamos esa idea. Entonces, en el elemento tubular que está a X metros del centro del conductor, la intensidad del campo es H de X. H sub X, perdón, ¿ya? Le vamos a llamar sub X porque es una intensidad que está a esa distancia. Por lo tanto, la fuerza magnetomotriz alrededor del elemento va a ser 2πx, porque esto ya lo habíamos calculado, ¿se acuerdan que era la integral cerrada de h.d igual a I, ¿no? Y es la corriente que queda encerrada por esta superficie, por eso que era una superficie, una integral cerrada. Entonces, en el caso anterior, ¿se acuerda que tomamos un Ix? Porque era una proporción de la corriente la que quedaba encerrada por ese anillito, ¿no? Ahora, el anillo es más grande que el conductor, por lo tanto, el anillo encierra toda la corriente, y por eso que ahora aparece I total. ¿Se dan cuenta? Aparece el I total. Ya no aparece un Ix como antes. Entonces, ya tenemos, podemos calcular la intensidad de campo magnético, entonces dice se resuelve para H sub X y al multiplicar por mu se obtiene la densidad del flujo. Ya sabemos que mu es, que V es mu por H, ¿ya? Por lo tanto, multiplicamos, despejamos el H acá, me queda ahí partido por 2πx, ¿cierto? Y lo multiplicamos por Q y tenemos la densidad de campo magnético X, porque es la que estamos calculando en el anillito. Pues por metros cuadrados. El procedimiento es exactamente el mismo que ya vimos al interior del conductor. Entonces, como tenemos un campo, una densidad de campo magnético, en el anillito, como estamos tomando un diferencial de anillito, vamos a tener un flujo, pero es un diferencial de flujo, por lo que digo, porque es un anillito, ¿no? Por lo tanto, ese diferencial de flujo va a ser B por dx, ¿ya? Que acá está el B, mu por I partido por 2πx, por el dx, por el diferencial, o ver por metro. Por lo tanto, si yo quiero calcular el flujo total, tengo que integrar esa expresión. Nuevamente, como también es un anillo, es un diferencial de superficie, lo que vamos a tener van a ser un diferencial de flujos enlazados por ese anillito, ¿ya? Por metro, dice, los enlaces de flujo de lambda por metro son numéricamente igual al flujo de phi, debido a que el flujo externo al conductor enlaza toda la corriente en el conductor solo una vez. Tenemos el anillo afuera y está el conductor adentro, ¿sí? Lo enlaza completamente. Y no varias veces, porque es un solo conductor. Así entonces, los enlaces de flujo, porque como un diferencial de enlace de flujo, yo quiero obtener el enlace total entre el punto P1 y el punto P2. Por lo tanto, el enlace de flujo entre 1 y 2 va a ser la integral abierta, ¿cierto? Entre D1 y D2, que son las distancias, los radios, del de phi, ¿ya? Y acá tenemos el de phi, que es el que recién obtuvimos. Mu por I sobre 2πx por dx. Ya dijimos, el mu es constante, la corriente pasa a ser constante, no es variable, ¿cierto? El 2pi es constante y sale fuera. Entonces me queda mu por I sobre 2pi. Integramos de x sobre x, o sea, eso sería la integral de 1 partido por x. Y la integral de 1 partido por x es el logaritmo de x. Evaluamos entre D1 y D2, ¿cierto? D1 y D2, y obtenemos que el enlace de flujo entre el punto 1 y el punto 2 va a ser mu por I sobre 2pi, logaritmo natural de D2 sobre D1.
Weber vueltas por metro. Weber vueltas porque son enlaces de flujo. Flujos que encierran esa corriente. ¿Ok? Entonces tenemos la primera ecuación de enlaces de flujo. Y genérica, fíjese, genérica porque dejamos una distancia de 1 y una distancia de 2 cualquiera. ¿Ya? Todavía estamos calculando, aquí está el conductor y estamos tomando unos puntos cualquiera aquí en el exterior. Ya lo vamos a particularizar. ¿Ok? Porque lo que nos interesa, ¿cierto? Es la inductancia fuera del conductor. Entonces, nuevamente si suponemos una permeabilidad relativa de 1, ¿cierto? El mu pasa a ser el mu sub 0, o sea, 4pi por 10 a la menos 7, si reemplazamos ese valor en la ecuación anterior, si reemplazamos aquí, el mu 4pi por 10 a la menos 7, obviamente los pi se me van, ¿cierto? El 4 dividido por 2 me quedan 2, etcétera, etcétera. Simplificamos eso. Ya obtenemos que el enlace de flujo, ¿cierto? Va a ser 2 por 10 a la menos 7 por i, logaritmo de 2 sobre d1. ¿Ya? Por lo tanto, la inductancia debida solo al flujo que hay entre P2 y P1, el enlace de flujo que hay entre el punto P2 y punto P1, va a ser, recuerden que la inductancia era lambda partido por I, por lo tanto este lambda lo dividimos por I y se nos va ese I. ¿Ya? Por lo tanto, la inductancia fuera del conductor entre los puntos 1 y 2 va a ser 2 por 10 a la menos 7, logaritmo natural de 2 sobre D1 en reo por metro. Fíjense, depende de características físicas, constante, la distancia de 2 y la distancia de 1, no depende de otra cosa. ¿Ya? Esta es una ecuación general, ¿ya? Ya la vamos, calmamos un poquito y la vamos a particularizar. Ok, ahora tengo la inductancia entre esos dos puntos que están más lejos, obviamente, del conductor. El conductor lo tengo acá, y si tengo dos puntos que tomé en los anillos del campo, de la densidad de campo magnético, o del campo magnético, digamos, en términos genéricos. Ok, tengo la ecuación bien general. Entonces, calculemos ahora la inductancia de una línea monofásica de dos conductores. Fíjense lo que va a suceder acá. Nos vamos a aprovechar de los dos cálculos que ya hicimos, la inductancia en el interior del conductor y la inductancia en el exterior, entre dos puntos cualquiera en el exterior. ¿Ya? Y ahora cuando hablamos de una línea monofásica, es porque estamos hablando de una línea que lleva la corriente y la otra línea, la que me trae la corriente, ¿ok? A una distancia cualquiera entre ambos. Entonces, se puede ahora, dice, determinar la inductancia de una línea simple de dos conductores compuesta de conductores cilíndricos sólidos. Vamos a partir por ahí. Entonces, aquí tenemos una línea monofásica. Y nuevamente la generalizamos un poco. ¿En qué sentido? En que le vamos a dar un radio a una y un radio a otra. Si llegara a ocurrir que la línea monofásica, que es lo normal, pero no tiene por qué ser así, que la línea que lleva la corriente tiene el mismo radio que la línea que trae la corriente, eso en la práctica normalmente se da así, pero no tiene por qué serlo, ¿ok? A eso me refiero. Entonces generalizamos un poquito y vamos a considerar esta línea, este conductor que tiene un radio R1 y este conductor que tiene un radio R2, conductor 1, conductor 2, ambos separados una distancia d mayúscula. ¿Ok? Entonces primero vamos a suponer que este lleva la corriente y vamos a calcular primero esa inductancia. Por lo tanto, si lleva corriente me genera línea de campo así, ¿cierto? Y más de alguna línea de campo pasa por este otro conductor. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer en principio. Están siguiendo la hebra, muchachos, para que no se pierdan. ¿Ya? Profe, disculpe. Bien. Cuando se está devolviendo en la línea no aparece un campo tampoco, ¿no? No, porque primero vamos a analizar qué es lo que pasa con un conductor sobre el otro y después nos vamos a parar sobre el otro y vamos a ver qué pasa sobre el primer conductor.
con el principio de superposición, vamos recién a calcular el total, ¿ok? Por eso, por Ya, ahora, profe. como les digo, estamos considerando que este lleva la corriente, por eso las líneas de campo están así, ¿ya? No se me pierdan de vista en eso, muchachos, ¿ya? Entonces, un conductor es el circuito de retorno del otro. Primero, dice, se consideran solamente a los enlaces de flujo del circuito originado por la corriente en uno. Estos flujos vamos a considerar primero, ¿ya? Una línea de flujo producida por la corriente en el conductor 1 a una distancia igual o mayor a D más R2 desde el centro del conductor 1 no enlaza el circuito. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, no enlaza es porque no está cubriendo esto, ¿cierto? Que hay línea de flujo, aquí alguna va a pillar este conductor y la otra ya, esta ya no enlaza ninguna línea de flujo que pueda generar este otro, ¿ya? Por eso que decimos D más R2, ¿sí? Que sería como esta, por ejemplo. Entonces, a una distancia de menos R12 antes de llegar al conductor, la fracción de la corriente total enlazada por una línea de flujo es 1, por lo tanto, es lógico suponer que se puede usar D en lugar de D menos R2 o D más R2 cuando D es mucho mayor que R1 y R2. Es decir, no vamos a considerar, porque la diferencia entre considerar D menos R2 y D más R2, que supongamos que este es el diámetro conductor, considerar D menos R2, que sería una línea de flujo acá, y D más R2 sería una línea de flujo acá, no me va a provocar mayor problema, por lo tanto, vamos a despreciar ese D menos R2 y D más R2 y vamos a suponer solamente D, que es una línea que pasa por ese conductor. Vamos a suponer que las otras que están a los lados no me alteran el análisis, ¿ok? En efecto, dice, se puede demostrar que los cálculos realizados con esta suposición son correctos aun cuando D sea pequeña. Aun cuando D sea pequeña, es decir, cuando los conductores estén muy juntos, ¿ya? Entonces, se sumarán las inductancias debidas a los enlaces de flujo interno, el L interno, con la debida a los enlaces de flujo externo, el L entre el punto 1 y 2. ¿Se acuerdan que habíamos calculado el 2 por 10 a la menos 7, logaritmo de natural de 2 sobre D1, ¿no? Hasta ahí. Entonces, ahora, fíjense, ese punto D1, que era un anillo que teníamos en la ecuación que obtuvimos, ¿cierto? Ese D lo vamos a achicar hasta que lleguemos a la distancia del radio del primer conductor. Entonces vamos a suponer que el primer punto está a una distancia de 1, pero ese de 1 va a ser igual al radio del primer conductor. Y que el otro punto, el D2, lo vamos a hacer crecer hasta que toque con el centro del otro conductor. Por lo tanto, el D2 ahora lo llevamos a la distancia D. Como dije, no vamos a olvidar de que sí existe un D menos R2 y un D más R2 en las orillas del conductor. Vamos a considerar solamente en el centro del conductor, de centro a centro. Entonces, cambiamos. Fíjate que en la ecuación anterior cambiamos el D1 por R1 y el D2 por D, que es la distancia de separación entre... Y ahora calculamos la inductancia del conductor 1, por eso le pusimos L1, porque estamos considerando que ahí tenemos esa corriente, ¿cierto? Conductor 1, total, porque ahora tenemos que considerar el conductor 1, la inductancia interna de este conductor más la inductancia externa, ¿ya? Y la inductancia externa, como ya dijimos, bueno, aquí está el 2 por D a la menos 7 de la ecuación, logaritmo de D2, que lo cambiamos por D, sobre D1, que lo cambiamos por R1, más la inductancia interna, que dijimos que era un medio por D a la menos 7, ¿no? Entonces aquí está reemplazado esto. Y esa sería la inductancia, ojo, del conductor 1. Todavía no calculamos la inductancia de la línea monofásica, ¿ya? Ahí estamos, aquí dice, que la inductancia del... Sí, corté. Disculpe, no entendí un poco lo de cuando se cambia D1 por R1. Ahí lo hace porque está midiendo entre el conductor 1 y conductor 2 nomás, ¿no? Sí, mira, voy a devolverme la figurita mejor.
No, esa no. Más atrás todavía. Prefiero devolverme al monito para que lo vean. Ah, acá está el monito. Esto es lo que comenzamos calculando la inductancia externa a este conductor, ¿cierto? Debido a una corriente I, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, Sí. calculamos los enlaces de flujo en dos puntos cualquiera fuera de este conductor. Un punto P1 y un punto P2. El punto P1 está a una distancia de 1 y el punto P2 está a una distancia de 2, ¿cierto? Y llegamos a la conclusión de que la inductancia fuera de ese conductor valía 2 por 10 a la menos 7, logaritmo natural de D2 sobre D1. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que ahora estamos considerando una línea monofásica? Hay dos conductores. Entonces, el segundo conductor de vuelta lo ponemos en este punto, P2. Aquí está puesto el conductor de vuelta. Por lo tanto, y dijimos que la separación entre ellos era una distancia D, ¿no? Eso fue lo que dijimos recién, ¿no? Por lo tanto, el D2 ahora es D, porque aquí tengo el otro conductor, ahí donde estoy calculando el enlace de flujo ahí. ¿Sí? Y este punto P1, fíjense que yo lo acerco, lo achico, me voy para acá, lo achico, lo achico, lo achico, lo achico y pongo el P1 justo al borde de ese conductor. Por lo tanto, ¿cuánto vale D1? R1. R1, ¿cierto? Y eso es lo que hicimos. No hicimos ninguna otra cosa. Pero como yo estoy calculando la inductancia de este conductor, tengo que considerar la inductancia interna, que ya la calculamos, que dijimos que valía 1/2 por 10 a la menos 7, ¿cierto? Y la inductancia externa que la estamos calculando acá. Y eso fue lo que hicimos acá. Entonces se hace de conductor a conductor. De conductor a conductor. Pero con distancia, todavía no calculo la inductancia debida al conductor 2. Hasta el momento lo único que hicimos es calcular la inductancia del conductor 1. ¿Sí? Ya. Porque lo único que hicimos, dijimos, vamos a considerar una línea de flujo, un enlace que pase por este conductor. No hemos considerado corriente ni nada en el conductor 2, solamente la posición en el conductor 2. Eso es lo único que hemos considerado, ¿ya? Porque estamos considerando corriente en el conductor 1, ¿ya? Por eso dije, calculamos la corriente, perdón, la inductancia del conductor 1 y le pusimos apellido, L1. Ahora nos vamos a ir al conductor 2. ¿Dónde está? Aquí estamos, la inductancia. Entonces, aquí está la inductancia interna, 1/2 por 10 a la menos 7. La inductancia externa, 2 por 10 a la menos 7, de D2, que ahora vale D, y de 1, que ahora vale R1. ¿Sí? Esa es la inductancia del conductor 1. Ok. Lo mismo sucedería. Ahora, voy a olvidarme que hay corriente en el conductor 1 y voy a considerar la corriente que viene en el conductor 2. ¿Ya? Pero previo a eso, para que esta ecuación, porque aquí se ve media feita. Así como está media feita, ¿no? Aquí vamos a aprovecharnos, antes de pasar al conductor 2, vamos a aprovecharnos de algunas propiedades matemáticas para acomodar y que esa ecuación se vea un poquito más simple, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí hay un acomodo matemático, no muchachos, no se asusten tanto. Esta es una propiedad. El logaritmo natural de e elevado a un cuarto es lo mismo que un cuarto, ¿cierto? ¿Sí? Es una propiedad, tienen que Sí, acordar. profe. Ok, entonces nos aprovechamos de esta propiedad y fíjense lo que vamos a hacer acá. Aquí, ¿cómo arreglé este cuento? ¿Se acuerdan que me dio una ecuación que decía 1/2 más 2 logaritmos de d partido por R1 por 10 a la menos 7, ¿no? Entonces, para poder sacar el 2 de esa ecuación que estaba adentro, yo tengo que obtener un 2 también. Entonces, en la primera parte que me decía 1/2, si yo multiplico y divido por 2, me queda 2 cuartos, ¿cierto? Y puedo sacar un 2 adelante, por lo tanto me quedaría a ver, lo voy a escribir mejor. Déjenme porque tengo la sensación de que así no me van siguiendo. Y me voy a devolver
Eso es lo que tenemos ahí. Y nos vamos a aprovechar de esta propiedad. ¿Ya? Entonces, fíjense. Esta ecuación es lo mismo que yo, y voy a ir paso a paso para que voy a darme un poquito de tiempo. Hasta ahí estamos. ¿Todos de acuerdo, no? Sí, profe. Ok. Hasta ahí seguimos de acuerdo. Entonces ahora me voy a aprovechar de esta propiedad y voy a reemplazar acá. Y eso es lo que tenemos ahí, ¿se dan cuenta? Que es lo que les mostré. Ah, no, perdón, ahí ustedes no lo ven. Ustedes no lo ven la... Entonces, vamos a combinar ambos términos. Ahora podemos aplicar la propiedad del logaritmo. Esto es una suma, ¿cierto? Pero también esto lo podría escribir así. 2 por 10 a la menos 7. Profe, pero ahí está full truqueado. O sea, ese ejercicio, me refiero a que igual está complejo si es que nosotros vamos a desarrollar justo algo así, de un medio pasarlo a los dos cuartos y de eso pasarlo a los dos y de eso pasarlo al logaritmo por e. Igual es, o sea, son herramientas matemáticas, pero igual está complejo para verlo así. A mí no se me hubiera ocurrido. Obvio, si es que hay que dominar, si lo que yo le estoy demostrando, vamos a llegar a una ecuación que después ustedes van a ocupar. Así está la demostración de dónde nacen. Ya, No les vamos a pedir que ustedes demuestren estas cosas. Obviamente que hay un truco matemático, entre comillas truco, porque truco es algo falso, ¿no? Pero esto no es falso, son propiedades matemáticas que estamos aplicando. sí. ¿Ya? Pero para que la ecuación, van a ver que la ecuación va a quedar mucho más simple que esa ecuación larga. Entonces, y aquí voy a aplicar otra propiedad más. Esto es lo mismo que yo escriba esto. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo ahí o no? Profe. Sí, profe. Se dan cuenta y se ve la ecuación más pequeña, ¿no? No se ve con tanta suma y tantas cosas, ¿no? Estamos aplicando propiedades matemáticas para hacer más simple y todavía podemos simplificar más esto. Ustedes pues se van a acordar de una ecuación y nada más, pero para que vayan viendo, o sea, lo que no hay que perder de vista, muchachos, lo que no tienen que perder de vista es esta parte y esta parte. ¿Por qué? Porque esta es la parte interna que estamos considerando, ¿ya? Y esta es la parte externa que estamos considerando. Que ahora matemáticamente lo estamos acomodando y todo el cuento, y entonces si ustedes dicen, en resumen, ¿dónde está la parte? Porque aquí si yo miro la ecuación así, ustedes no verían dónde está la parte interna, o si la ven. No, no se Profe, ve. yo sí la veo. ¿Dónde está? Es el e elevado a menos un cuarto. Perfecto. Se dan cuenta que ahora está metida ahí en una ecuación, pero no está separada como arriba, ¿no? Pero yo sé que ahí está, yo sé que estoy considerando la parte interna, ¿no? Y la tengo metida en esa expresión. ¿Sí? Pero está en una sola ecuación. ¿Se dan cuenta? Que es una cosa matemática para demostrarle, pero lo que no hay que perder de vista es que ese numerito que viene ahí metido dentro de esta ecuación provino de algún lado. Provino de algún lado. ¿Y de dónde provino? Del cálculo interno que hicimos de la inductancia. ¿Ya? ¿Se entiende, muchachos? A eso es lo que quiero llegar.
No me interesa la demostración matemática. Yo le hago la demostración matemática para que vayan viendo cómo se acomoda esta ecuación, ¿ya? Cómo la adapto. Trucuñuela, si ustedes quieren, a lo mejor, llámenla así, pero no un truco, porque hacer truco es hacer algo falso para que se vea como cierto. Y esto no es algo falso que es cierto, esto es verdadero todo. Son propiedades matemáticas que aplico, ¿ya? Pero claro, así en la jerga que nosotros decimos, es un truco, claro, es un truco matemático, ¿ya? Es como querer demostrar que 2 igual a 1, y se muestra que 2 igual a 1. Pero con puras propiedades matemáticas se llega a demostrar que 2 igual a 1. No lo vamos a hacer ahora, obviamente. Entonces, me devuelvo por acá para entonces, nos devolvemos acá. Ahí sí están viendo, sí. Entonces, aquí tengo, como decía su compañero, aquí tengo inserta la parte interna. Entonces ahora, fíjense, incluso esto yo voy a representarlo de otra manera. Este es el radio real del conductor. Entonces, para no usar ese radio real, o sea, para no usar el R1 por L menos un cuarto, voy a usar un R1', que después lo voy a transformar. Por ahora dejémoslo con la expresión R1'. Por lo tanto, reemplazo esto por R1' y la expresión me queda simple. ¿Se dan cuenta cómo me quedó la expresión? Un R1, un 2 por 10 a la menos 7 logaritmo de D partido por R1'. Listo. Se ve simple, ¿no? Ya le vamos a llevar a un número porque esto E elevado a un cuarto me da un número 0,7 y tanto, ¿cierto? Y lo multiplico por esto. Entonces, cuando usted haga los cálculos, tienen que acordarse que esto es R1', nomás y que el valor real lo multiplican por ese factor. ¿Ok? ¿Ya está ahí, muchachos? Sí, profe. Bueno, ahí dice el R1' es el de un conductor ficticio que se supone sin flujo interno, pero con la misma inductancia que tiene el conductor real de radio 1. Ya. Esto sí es ficticio. No existe el conductor ficticio. Ahí está. Entonces, el valor de E elevado a menos un cuarto es igual a 0,7788. Entonces, cuando ustedes vayan a aplicar la ecuación, tienen el radio del conductor y lo multiplican por 0,7788 y ya tienen el radio ficticio. Se le llama radio ficticio. Entonces, en la ecuación anterior se omite el término que toma en cuenta el flujo interno, pero lo compensa mediante el valor ajustado para el radio del conductor. El factor multiplicación 0,788 que ajusta el radio con el fin de tomar el flujo interno, se aplica solamente a los conductores cilíndricos sólidos. ¿Ok? Otra premisa, y hay que... Tengo para marcar ahí. No tengo... Profe, entonces tendríamos que utilizar las tablas para ver otro tipo de conductores, ¿no? Sí, ya vamos a ver cómo consideramos los conductores. Pero esta ecuación, ojo, téngalo en cuenta ahí. Ahí se la destaqué. ¿Ya? Ya vamos a ir paso a paso, muchachos. Tranquilito en este cuento. Vamos paso a paso para que vayan viendo de dónde van saliendo estas ecuaciones. Después, obviamente que yo no le voy a pedir que demuestren las ecuaciones. Me interesa que apliquen esas ecuaciones. Pero ustedes como ingenieros tienen que saber de dónde viene y qué cosas se están considerando, ¿ya? Aquí no es que el conductor no tenga una inductancia interna. Sabemos que tiene una inductancia interna, ¿ya? Pero es que en la ecuación consideramos que multiplicamos y hacemos. A ver, lo que siempre digo yo, ustedes como ingenieros tienen que saber el porqué de las cosas. El técnico puede ser el que calcula nomás y aplica. Ustedes como ingenieros tienen que saber el porqué. Lo que están aplicando, el por qué lo están aplicando, ¿ya? Por eso que hacemos toda esta parafernalia de demostrar y todo el cuento, pero a mí después no me interesa que me demuestren esto. Ya está demostrado, no tiene mucho sentido. Pero sí tienen que saber aplicarlo. ¿Ya? Ya, entonces, es para cilindro sólido, sólido. Estoy medio trastornado ya, muchachos, disculpen. Entonces, veamos. Si yo me paro en el conductor 2 ahora y hago el mismo procedimiento, voy a llegar a una misma
a una misma procedimiento y a la misma conclusión, ¿ya? ¿Qué es lo que me va a cambiar? Como se supone, si no sé, pues si del conductor 1, la corriente iba hacia allá, en el conductor 2 la corriente viene hacia acá. O sea, viene en sentido contrario a la inicial. Entonces, como dice acá, la corriente del conductor 2 fluye en la dirección opuesta a la del conductor, dirección opuesta a la del conductor 1. Por lo tanto, los enlaces de flujo que produce la corriente en el conductor 2 están en la misma dirección que tienen los enlaces de flujo producidos por la corriente del conductor 1 en el circuito. Supongamos, si la corriente iba hacia allá, supongamos, los enlaces de flujo van, perdón, si la corriente aquí en este conductor venía hacia acá, los enlaces de flujo están hacia arriba. Si acá viene hacia allá, aquí también los enlaces de flujo están hacia arriba, ¿sí? Entre los conductores. ¿Se entiende eso? Porque la corriente va en sentido contrario, por lo tanto me generan los flujos cambiados. Por lo tanto, donde yo calculo van en el mismo sentido los flujos. ¿Ya? ¿Se entendió eso? ¿Estamos honrados? ¿Juego de palabras? Sí, se entendió. Perfecto. Yo no, profe. ¿Lo puedo repetir, porfa? A ver, lo voy a hacer con un monito. Yo siempre uso más monitos que... Uy, estoy en borré. Espérenme, muchachos. Lapsus, lapsus, lapsus. Tenemos. Es una línea monofásica, ¿no? Así. Si la corriente en este conductor viene hacia afuera, la vamos a dibujar así. Un punto viene hacia afuera. Por lo tanto, si aquí viene hacia afuera, en este otro conductor va hacia adentro. Así se representa. Por lo tanto, si la corriente en este conductor, por la regla de campo, ¿cierto? El dedo del pulgar me indica el sentido de la corriente y los otros dedos me indican el sentido del flujo, significa que las líneas de flujo están así. Así. ¿Sí? Por lo tanto, en este otro conductor, que la corriente va hacia adentro, hacia allá, las líneas de flujo van así. Son anillos. Me sale todo choco, muchachos, pero las líneas van así. Significa que aquí van así. O sea, si yo analizo este punto, todas las líneas de flujo van en el mismo sentido. A eso se refiere. ¿Ya? ¿Se entiende ahí? Sí, profesor. Gracias. Medio choco el mono, pero se entiende. Ya. Entonces, dice que están en la misma dirección que tiene el enlace de flujo producido por la corriente 1. Perfecto. Entonces, el flujo resultante, dice, los dos conductores, entonces se determina por la suma de la fuerza magnetomotriz de ambos conductores. Sin embargo, para una permeabilidad constante se pueden sumar los enlaces de flujo y de la misma forma las inductancias de los conductores considerados por separado. Es decir, calculo la de este y calculo la de este y las sumo. Al comparar entonces con la ecuación L1, la inductancia debida a la corriente conductor 2 va a ser, ¿qué es lo que me cambia? Solamente el radio, ¿no? Radio. Perfecto. Y también un radio, como dijimos, ficticio. Aquí está R2 por E elevado a menos un cuarto. Ojo, R2', por eso aparece R2'. Perfecto. Tengo la inductancia del conductor 1, tengo la inductancia del conductor 2. Por lo tanto, para calcular la inductancia de la línea monofásica va a estar compuesta por el conductor 1 y por el conductor 2. La inductancia de esas dos cosas es la suma de la inductancia. Por lo tanto, la inductancia de una línea monofásica es 4 por 10 a la menos 7 por el logaritmo de D sobre la raíz de R1 por R2'. ¿Ven esta cosa o quieren que les demuestre esta cosa, muchachos? ¿Por qué si acá era 2 por 10 a la menos 7? Porque ahora yo tengo 4 por 10 a la menos 7. Yo lo entiendo. Ricardo lo entiende. ¿Los demás lo entienden, muchachos? Aquí nuevamente Profe, estoy en propiedades matemáticas. Sí, Brandon. yo igual entendí.
Ya, perfecto, lo dejamos así. Nadie más dice que no. En todo caso es una propiedad matemática, porque fíjense que acá estoy sumando L1 más L2, ¿ya? Así que es una propiedad matemática, por eso aparece esta ecuación. Pero ahora ya tengo, ahora sí que le puedo poner L, porque este sería la inductancia, ojo, de la línea monofásica. La línea monofásica está compuesta por un conductor que va y uno que vuelve, ¿ya? Entonces, la inductancia de una línea monofásica, 4 por 10 a la menos 7, logaritmo de D sobre la raíz de R1' por R2'. En reunión. Perfecto. Como recién habíamos hecho generalizado este cuento y suponimos, estoy hablando clarito. Supusimos que el R1 tenía un diámetro, un radio y el R2 tenía otro, ¿sí? Porque yo les dije que no tenía por qué ser igual. En la práctica, en general, ocurre que el R1 es igual al R2, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo decir que el R1' es igual al R2' y lo vamos a llamar R'. Por lo tanto, la inductancia me queda, fíjense, la inductancia de una línea monofásica compuesta de dos conductores con el mismo radio sería 4 por 10 a la menos 7, logaritmo de D sobre R'. ¿Estamos? Ya. Ya tenemos la inductancia de una línea monofásica. Vamos a llegar ahora a determinar la inductancia de una línea trifásica. Pero para llegar a determinar la inductancia de una línea trifásica, así como partimos para la monofásica con un conductor, con el interno, el exterior del conductor, después de un conductor, después del otro conductor, después sumamos, vamos a partir ahora con los enlaces de flujo de un conductor dentro de un grupo de conductores, ¿ya? Que después lo vamos a particularizar también a un cable. Ustedes saben que los cables tienen un montón de conductores adentro, ¿no? Ahora estamos trabajando con conductores sólidos, ¿ya? Pero vamos a particularizar a eso. Pero para eso es el mismo fenómeno de este. Entonces vamos a calcular los enlaces de flujo de un conductor dentro de un grupo de conductores. Y dice, un problema más general que el de una línea de dos conductores es el de un conductor conductor en un grupo de ellos, en el que la suma de las corrientes de los conductores es cero, que es lo que pasa en un sistema trifásico, ¿no? Fasorialmente se suman las corrientes y eso debiera ser cero. Entonces, fíjense que es el mismo concepto, muchachos. ¿Sí? Partimos con uno, ¿cierto? Calculamos, ¿se acuerdan que teníamos un conductor y calculamos los enlaces en un punto P1, un punto P2, ¿cierto? Cualquiera, ya. Aquí están las distancias. Vamos a poner un punto P cualquiera en el infinito y ya le voy a explicar por qué ponemos un punto en P infinito, porque nos ayuda eso a simplificar el cálculo final. No el cálculo en particular, el cálculo final. Entonces, vamos a tener un grupo de n conductores. Por lo tanto, a ese punto donde vamos a calcular el enlace de flujo, vamos a tener una distancia de 1 al punto P, una distancia de 2 al punto P, del 3 al punto P, hasta un conductor n a ese punto P. Todas esas distancias de 1P, de 2P, etcétera, etcétera. Ahora tenemos un conjunto de conductores que pueden ser más n conductores. No digo nada mejor, n conductores. ¿Ya? Hasta ahí estamos claros lo que vamos a ir haciendo. ¿Ya? Vamos a aplicar las mismas ecuaciones. Los conductores 1, 2, 3 hasta la n llevan corrientes fasoriales 1, 2, 3 y hasta la corriente n. ¿Ya? Las distancias entre estos conductores desde el punto remoto P se indican por D1P y D2P, como ya se lo mostré. Vamos a determinar los enlaces de flujo ahora entonces entre 1 y P1 del conductor 1 debido a la corriente I1. Vamos a tomar primero el conductor 1 que lleva una corriente, y respecto a todos los otros conductores después vamos a tomar la corriente, el conductor 2, la corriente del conductor 2 respecto a todos los otros conductores, y así sucesivamente vamos a ir tomando de cada uno de los conductores respecto a los otros. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ir haciendo. Incluso los enlaces externos, que ya sabemos que es un valor constante, ¿no? Y igual como hicimos en el de dos conductores,
cualquier flujo que esté más allá de la distancia de este conductor no la vamos a considerar. Por lo tanto, ¿por qué hago esta acotación? Porque las ecuaciones que vamos a utilizar, muchachos, son las mismas que ya vimos, ¿ya? No nos vamos a repetir esa historia. Entonces, el enlace de flujo entre 1 y el punto P1 va a ser la corriente que lleva ese conductor, la corriente, perdón, los enlaces internos, I1, ¿se acuerdan? 1/2 por 10 a la menos 7, más 2 por I2 por I1 por logaritmo desde P1P, desde el conductor 1 al punto P, y sobre el radio de ese conductor 1. ¿Ya? Aquí estamos en el conductor 1. Por lo tanto, si acomodamos esta historia, vamos a llegar que los lambda son lambda 1 P1, 2 por 10 a la menos 7 y sub 1, todo lo que ya exactamente vimos por la ecuación anterior. Los enlaces de flujo lambda 1 P2, que son con el conductor 1 debido a la corriente que hay en 2, lo que se induce en el conductor 1 debido a la corriente que hay en el conductor 2. Pero que excluye el flujo más allá de P, son iguales al flujo producido por I2 entre el punto P y el conductor 1. Esto es, dice, las distancias límites de 2P y las distancias de 1, 2. Tengo conductor 1, 2, ahí tengo esa distancia, ¿ya? Estoy calculando en 2 puntos, P1 y P2, ¿ya? Por lo tanto, me da con... El lambda en el conductor 1 debido a la corriente que va en el conductor 2 es 2 por 10 a la menos 7 y sub 2 porque es la corriente del conductor 2, logaritmo de 2P a de 1, 2. Ya no es el radio, porque estamos calculando la corriente, el enlace de flujo en el conductor 1 debido a la corriente 2. ¿Ya? Ok. Y así sucesivamente, los enlaces de flujo en el conductor 1 debido a todas las otras corrientes, esto se expresa así. Fíjense, los enlaces de flujo en el conductor 1, este es constante, 2 por 10 a la menos 7. Aquí está. Este es el enlace de flujo debido a la corriente en el conductor 1, el enlace de flujo en el conductor 1 debido a la corriente del conductor 1. Este es el enlace de flujo en el conductor 1 debido a la corriente en el conductor 2. Este es el enlace de flujo en el conductor 1 debido a la corriente de I sub 3 y así sucesivamente hasta la corriente I sub del conductor N. Pero el enlace de flujo en el conductor 1. ¿Ya? Ok. Aquí, nuevamente, a los que no les gustan mucho las demostraciones matemáticas, aquí vamos a hacer un aprovechamiento matemático también de esto. Vamos a separar esos logaritmos que son, ¿cierto? Hay un cociente, pero los puedo separar, ¿cierto? Y después ya le voy a mostrar por qué me conviene separarlo, porque los voy a hacer. Aquí sí que hay magia, muchachos, van a desaparecer términos por arte de magia. Miren. Es larga la ecuación, pero fíjense lo que estoy separando. Aquí. Esto yo lo puedo expresar como una suma, ¿no? Porque tengo la multiplicación de esto por el cociente de esto. Miren, aquí tengo I sub 1, logaritmo de '1 partido por R1'. Ahí está. Y por este otro lado, fíjense, acá tengo I sub 1 por logaritmo de 1P. O sea, este lo separé en 2, en una suma de esto más esto. Y así sucesivamente cada uno. Este término de acá lo separé en este y en este. Este término de acá lo separé en este y este otro. Y así sucesivamente. ¿Ya? No se asusten porque la ecuación es kilométrica. Les insisto, aquí nos va a ayudar mucho esto porque después podemos simplificar. Como la suma de todas las corrientes del grupo es 0, que esa es la premisa, ¿no? Entonces reemplazamos ese I sub n, o sea, lo que estamos diciendo es que I sub 1 más I sub 2 más I sub 3 hasta más I sub n es igual a 0. Como yo no conozco I sub n, reemplazo I sub n, o despejo, mejor dicho, I sub n,
y ese I sub n es menos la suma del resto de las corrientes, hasta uno menos, ¿sí? Ok, ahora voy a... Fíjense que va a quedar re bonito, se van a asustar, pero no se desmayen nomás. Sustituimos el I sub n en el segundo término, o sea, donde aparecía el I sub n, ahí reemplazamos y lo vamos a reemplazar solamente en este segundo término que estaba acá. Por una cuestión de acomodo, ¿no, muchachos? Entonces, fíjense, nuevamente. Me voy a devolver acá para que no se me... Profe, una consulta. Dígame. Como consideramos que I sub n es la diferencia entre todas las corrientes, estamos pensando en que ese sería el cable neutro, ¿no? No. No, n es un número cualquiera. Es por decir n es 100, ya ponle 100. No es Pero neutro. eso sería el grupo de conductores, ¿no? El grupo de conductores, o sea, hay un grupo de conductores, póngale 50 conductores. Ahí estoy calculando el lambda, ¿ya? En esos 50 conductores, que pueden ser lo que ustedes quieran. Le pusimos n por darle un número cualquiera, no, ¿ya? Pero si quieren ponerle el número, póngale 50, 100, lo que quieran. Pero eso es lo que estamos calculando. La premisa es que la sumatoria de todas esas corrientes que van por todos esos conductores tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Esa es la premisa. Parece que me devolví mucho. Aquí lo sé. Entonces, dada esa premisa que la suma de todas las corrientes es igual a 0, aquí yo voy a calcular el I sub n, que no lo conozco, y lo voy a reemplazar acá. Fíjense que acá tengo I sub 1 logaritmo de 1, I sub 2 logaritmo de 2, etcétera, etcétera, I sub n logaritmo de dn. Entonces ahora lo voy a reemplazar acá, el I sub n. ¿Ya? Y ese I sub n, ¿de dónde lo saco? Porque como no lo conozco en principio, lo saco de esta ecuación, de esta premisa. ¿Ya? De esta premisa. Entonces, aquí me queda que el I sub n es menos I sub 1 hasta un valor menos, n menos 1. Si eran 50, este es el 49. ¿Ya? Reemplazando ahí, como me va a quedar un valor menos, o sea, me queda una resta de logaritmo, y la resta de logaritmo son cocientes, ¿no? Entonces, como lo reemplacé ahí y acá me quedaban esos valores, aquí me queda una resta, ahora me quedan cocientes, fíjense. Me queda I sub 1, logaritmo de D1 sobre DNP, logaritmo I sub 2 de 2 sobre DNP. Todos me quedan sobre el DNP, hasta esto. Pero ¿cuál es la ventaja de eso? Te voy a decir, lo único que está haciendo es complicar la ecuación. Puede ser. Pero ¿cuál es la ventaja de esto? Si yo tengo esta distancia, este conductor de acá, hasta esta distancia, y tengo este otro, fíjense en la punta de los dedos, esta punta de dedo va a ser un conductor, esta punta de dedo va a ser otro conductor, y tengo esta distancia. Es decir, esta distancia de acá es tan grande que yo puedo hacer la aproximación de que esta distancia desde aquí hasta acá es casi igual que esta distancia de aquí hasta acá, ¿no? ¿Sí? ¿Puedo hacer esa aproximación? Sí. Perfecto. Entonces, si esta distancia es aproximadamente igual a esto, ¿este cociente cuánto es? 1. 1. profe. 1. ¿Y cuánto es el logaritmo natural de 1? 0. 0. 0. ¿Se dan cuenta de la magia ahí? Alguien me dijo que estamos haciendo truco. ¿Se dan cuenta del truco? Pero es un truco matemático que está bien hecho, ¿sí? O sea, yo ahora puedo hacer desaparecer todo esto perfectamente, ¿o no? Porque todo esto van a ser prácticamente 0. ¿Sí? Profe, Sí, dígame. y por ejemplo, ¿cuándo se va a poder usar eso de que, como interpretar de que las distancias son muy cercanas? ¿O eso siempre va a pasar? En general siempre pasa. O sea, no es que sean exactamente iguales, porque por eso que le dije, ¿se acuerdan que cuando hicimos el dibujo el punto P estaba bien lejos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Después hago tender ese punto P a infinito. ¿Sí? Mientras más lejos, más se acercan la distancia, ¿no? ¿Sí? Es el truco matemático que uno hace.
porque necesita demostrarlo primero. Entre este punto y este punto, ¿cuánto vale? Ah, pero ahora si alejo este punto de acá, lo alejo al infinito, cada vez se van a aparecer más las distancias, eso. Y después simplemente... Es un mismo concepto que tienen que haberle enseñado en redes, cuando uno hace la diferencia potencial, por eso parte con una diferencia potencial al infinito, porque supone que la diferencia de potencial al infinito es cero, ¿sí? Entonces, todo lo que yo mido es respecto a esa referencia, ¿sí? El mismo, como el mismo concepto, ¿ok? Ok, muchachos. Pues ya se... Oh, me da lata que se llega tan rápido la hora. Entonces, si el punto P... Ahí está lo que yo le decía. Si el punto P se mueve hacia el infinito, los logaritmos que tienen relaciones de distancia de P se hacen infinitesimales debido a que las relaciones de distancia se aproximan a 1, por lo tanto se obtiene una ecuación más simple. Y obtengo esa ecuación. ¿Ok? Y ahí tengo el enlace de flujo en el conductor 1. Entonces, al dejar que el punto P se mueva infinitamente lejos, se incluyen todos los enlaces de flujo del conductor 1. Por lo tanto, la ecuación anterior expresa todos los enlaces de flujo del conductor 1 en un grupo de conductores siempre que la suma de las corrientes sea cero. Ojo, esta es la gran premisa, muchachos. Y lo generalizamos harto, no vamos a encontrar un sistema polifásico nosotros en realidad de 50 fases, no, es mentira, no lo vamos a encontrar en la práctica, pero matemáticamente uno lo demuestra así. Y después lo particularizamos y lo vamos, nosotros en especial lo vamos a particularizar en un sistema trifásico, o sea, 3 corrientes. La suma de esas 3 corrientes tiene que ser igual a 0, ¿ya? Pero partimos con un sistema más general. Entonces, y aquí ese mismo concepto lo vamos a ir aplicando a conductores compuestos. Prefiero que tengan la idea completa. Que ya son las 11:30, se nos llegó la hora. Ya, esta idea la voy a tomar hoy, espero que no se les olvide porque la próxima semana es de salud mental. Repásenlo, muchachos. Maduren esto, entiendan los conceptos y si tienen dudas me preguntan. ¿Ya? Porque lo que vimos quiero que les quede clarito porque ahora lo vamos a empezar a aplicar. ¿Ya? Ahora ya empezamos a aplicar esos conceptos, pero no lo vamos a aplicar como demostración. Lo que quiero es que entiendan de dónde viene el fenómeno. Ustedes como ingenieros tienen que saber de dónde viene este cuento. Ahora simplemente vamos a aplicar una ecuación que ya está demostrada de dónde viene y el por qué viene así. ¿Ya? Ya, profe. Ya, ¿alguna duda? Profe, una consulta. ¿Podría subir el PowerPoint completo? No, pues el PowerPoint son los mismos apuntes, hijo. No tienen... No, yo no he sacado nada extra de los apuntes. Ricardo, incluso el apunte tiene un poquito más de información. Sí, no... O sea, Ya, por eso le entrego los apuntes. Y después analizo los apuntes aquí en clase. Eso es lo que hago, en el fondo. No invento cosas. Así que por eso que no subo la transparencia, hijo. Sí, son los mismos apuntes, exactamente los mismos. Ya, el otro día quedamos en que los días jueves íbamos a hacer las consultas, pero ni me acordaba que hoy día teníamos clase hoy día también. Pero igual me quedo un ratito sin grabar, sí. Dejo de compartir, voy a dejar de compartir. Y dejamos de grabar.